En 1945, Leonora Carrington pintó una de sus obras más fascinantes, The House Opposite, porque en ella está todo lo que le obsesionaba. Lo que vemos es el interior de una casa, pero en realidad es un mapa de su universo, con toda una serie de seres monstruosos, fantásticos, que mezclan animales, elementos de la naturaleza y que casi parecen seres mitológicos. Hay también un caballo de madera, que es una alusión a su infancia, una niña llorando, que se ha leído como un guiño a Alicia en el País de las Maravillas, creada por Lewis Carroll, uno de sus libros favoritos, y en el centro una figura que convierte la mesa de su cocina en un altar para sus pócimas. Pero a mí lo que más me fascina aparece justo a la derecha del todo. Esas tres figuras femeninas que rodean un caldero donde parecen cocinar una pócima. No están ahí para servir el té, no están ahí para casarse, porque ellas son las verdaderas dueñas de esa casa, las hechiceras. ¿Es casualidad que Leonora pintara esta obra justo en un momento de absoluto cambio en su vida? Pues no lo creo. Porque si algo define la obra de esta artista es su capacidad para transformar lo cotidiano en algo mágico. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque en el vídeo que subí hace un tiempo sobre Remedios Varo os decía que ambas compartían algo más del amor por la pintura. Compartieron amistad, compartieron exilio y sobre todo compartieron una visión peculiar del arte y una pasión absoluta por la magia, por la alquimia y por todo lo sobrenatural. No sin motivo, ambas, junto a Cathy Horna, una fotógrafa maravillosa, se convirtieron en las brujas del surrealismo. Pero en ellas la magia no solamente es fantasía, sino que se mezcla con una vida bastante dura. Y el caso de Leonora es el ejemplo perfecto de que es imposible comprender una de sus obras sin conocerla a ella como persona y como artista. Así que me presento, soy Clara o Clara More, como tú quieras llamarme, tu historiadora del arte de confianza. Esta es Nube. Y hoy vengo a descubrirte que detrás de los arcanos, la giganta e incluso de los caballos de Leonora Carrington hay una historia real de una mujer rebelde porque solamente ansiaba libertad. Como os contaba en el vídeo de Remedios Varo, tanto ella como Leonora Carrington desarrollaron la mayor parte de su obra en México. Este no solamente fue el lugar que les acogió, sino el lugar donde echaron raíces y donde crearon una familia. Prueba de ello es que ambas son muy queridas allí, además fueron nacionalizadas allí, pero igual que Remedios, Leonora nació también en la otra punta del mundo. En el caso de Leonora Carrington fue el 6 de abril de 1917, en un pueblecito pequeñito del sur de Inglaterra. Su infancia marca absolutamente toda su obra, hasta el punto de que hasta siendo ella bien adulta, trata temas que le ocurrieron cuando era niña. Para empezar está el tema de los orígenes de su familia, porque hemos dicho que nació en Inglaterra, pero en realidad su madre era irlandesa. Suena parecido, pero no lo es. Esto hizo que desde muy pequeña conociera un poco las leyendas y la literatura de esta zona y especialmente se interesase por la mitología celta, a través de las historias que le contaba sobre todo su abuela y su niñera, que también era irlandesa. Historias que alimentaron totalmente su imaginación, que yo creo que es la clave para conocer a esta artista. Era una artista con una imaginación desbordante. Así, desde muy pronto, los duendes, los gigantes, los gnomos empiezan a poblar sus obras, hasta el punto de convertirse casi en un elemento distintivo de las mismas. Yo creo que hay una serie que refleja muy bien este interés, que es una serie que pinta cuando tenía 15 años en una estancia en Florencia, en 1932, cuando pasa por una de las academias a las que le manda su padre, que ya veremos que estuvo en varias y fue expulsada también de varias. La serie de acuarela se llama Sisters of the Moon, Hermanas de la Luna, y está protagonizada por mujeres fuertes, empoderadas, inspiradas en personajes mitológicos y de la literatura. Porque claro, yo te he dicho que le gustaban las leyendas, pero también le gustaban mucho los libros. De hecho, ella misma también fue escritora, solo que en este vídeo me voy a centrar sobre todo en su obra gráfica. Ya si queréis otro día hablamos de los libros, porque si no me voy a alargar muchísimo. Otra cosa curiosa de esta serie es que introduce una idea que ella misma sigue tratando cuando es adulta, que es el tema del empoderamiento femenino y de la liberación de la mujer. Recordemos que tenía 15 años, ¿eh? Hay otra cosa respecto a su familia que también le marca, evidentemente, y que creo que podéis intuir por lo poco que os he dicho, que es el tema de la pasta. Su familia era una familia pudiente y de la alta sociedad inglesa. De hecho, su padre era empresario dedicado al mundo de los textiles, lo que hizo que Leonora creciera entre lujos. Para empezar, se crió en una mansión neogótica gigante con unos jardines impresionantes, que ella misma inmortalizaría en un montón de sus obras. Incluso en edad adulta, ya os digo que la referencia a la infancia está ahí siempre, pero la mayoría de estas pinturas se convierte casi más bien en un hogar para fantasmas, así que muy agradable no era. Además, también desarrolló gustos de chica de alta sociedad, como por ejemplo el tema de la equitación,
Carrington montaba a caballo y de hecho desarrolló una pasión absoluta por estos animales que tuvo su reflejo en su arte. El caballo es un elemento recurrente en su obra constantemente, hasta el punto de que se puede leer casi como un alter ego. Os voy a poner un ejemplo que me parece muy revelador, que es el de este autorretrato, que está pintado en 1938 y en el que no vemos uno, sino dos caballos. Tenemos uno al fondo, que se ve a través de esa ventana fuera de la estancia, un caballo blanco al galope, libre, y luego tenemos otro que está justo encima de esa mujer, que es ella misma, y que es un caballo de madera tipo balancín. Es el mismo caballo que os mencionaba al principio del vídeo, el primer caballo que Leonora tuvo en su vida, y que se conoce como Tártaro. Yo no sé cómo interpretaréis vosotras esto, pero yo tengo clara cuál es mi interpretación. Y es que para mí esa habitación vacía es casi como una cárcel para Leonora. Un lugar que representa lo que la sociedad espera de ella. Mientras que el otro caballo, el que ve por la ventana, es una representación de su libertad, de su imaginación, de lo que ella realmente es y en lo que quiere explorarse. A lo mejor esto de primeras no tiene sentido, pero conociendo la historia de Leonora veréis que tiene bastante. Os he mencionado que la habían expulsado de varias academias y esto fue así no porque fuese una rebelde sin causa, en su caso sí había un motivo marcado, que es el tema de que no se sentía nada representada con lo que se esperaba de ella como dama de la alta sociedad inglesa. De hecho, aunque se cree que fue su madre la que le regaló los primeros materiales de pintura, la que le instigó un poco a desarrollar su creatividad con esas historias que le contaba, su padre no estaba muy feliz con la idea de que se dedicase al arte. Al final él prefería que hiciese pues esas cositas de mujer como casarse, darle hijos, ya sabes. Lo que pasa es que Leonora aspiraba a otra cosa. Y como te he dicho, esta señora era bien autobiográfica. Así que ¿cómo no iba a representar en su arte ese repudio a las normas de la alta sociedad? Realmente hay muchos ejemplos, pero me gusta particularmente esta obra que se llama El banquete de Lord Candlestick y que es básicamente una crítica a esas grandes comilonas y fiestas un poco extravagantes que se realizaban en estos ambientes. Lo de Lord Candlestick no está hecho al azar, literalmente significa señor candelabro y es un apodo que ella le pone a su padre, un poco en modo burla por ser un estirado. Aparecen varios de sus cuadros, ya os digo, pero en este en concreto se supone que la representación de su padre es esa cabeza flotante de color verde, un poco hinchada, pero que, ojo, no tiene boca porque calladito está más guapo. Pero para mí la parte más turbia aparece en el resto de la mesa, ¿no? Porque vemos una mesa llena de animales, un poco de después de las cacerías, que eso es una cosa que también rechazaba muchísimo Leonora. Y lo impactante es que una de las mujeres está empezando a devorar a un bebé humano. Creo que esto no necesita explicación ninguna. Pero quiero volver un momentito a ese autorretrato que te he enseñado antes, con Leonora, con los pelos de loca en la habitación, con los caballos, porque hay un elemento que seguramente hayas visto y que yo no te he explicado. Es un animal que está junto a ella. Y yo sé que despista, pero te confirmo que es una hiena. Por algún extraño motivo, Leonora se sintió también muy identificada con la figura de la hiena, también hasta el punto de rozar el alter ego. Y de hecho, uno de sus cuentos, que se llama La debutante, habla de cómo una hiena se hace pasar por ella y va a un banquete, a una fiesta de gala, de esas de la alta sociedad que ella tanto rechazaba. Al parecer fue su abuela la que le metió en la cabeza que en el arca de Noé el único animal que no entró fue la hiena. Uno, porque era un animal carroñero que come cadáveres. Y dos, porque su risa es un poco turbia. Entonces, que es un animal como rechazado, pero que aún así no se extinguió, ¿no? Que logró seguir con vida. Supongo que así también se sentía a Leonora porque su padre no logró acabar con su creatividad. Los seres humanos tenemos una obsesión por entender todo lo que nos rodea y en ese sentido creamos una cosa que se llaman etiquetas. Son palabras en las que pretendemos agrupar distintos conceptos para entenderlos mínimamente. El caso es que la historia del arte, amiga, no es una excepción. En nuestro caso, las cajitas son los movimientos artísticos y lo que pretendemos es meter a todos los artistas o todas las obras en una cajita distinta. Pero precisamente lo bonito y lo difícil del arte es que muchas veces los artistas o las obras no caben en ninguna caja, otras cambian de caja. Vamos, que lo tenemos bien difícil. En el caso de Leonora Carrington, su mundo lleno de seres fantásticos, mujeres empoderadas y escenas que mezclan realidad y ficción se englobó tradicionalmente dentro del surrealismo. Y a ver, tiene algo de sentido. Al final Leonora se relacionó con este grupo, tuvo relación con su fundador André Breton, pero para muchas historiadoras, entre las que me incluyo, su obra pues no cabe en ninguna caja. Lo que es innegable es que el surrealismo le influyó. Y para entenderlo tendremos que retomar donde nos hemos quedado. Os había dicho que le habían expulsado de varios internados, que el padre no estaba muy de acuerdo con que estudiase arte, pero por suerte para Leonora llega un punto en el que el padre tira la toalla y dice: mira niña, haz lo que quieras, paso. Y claro, lo primero que hace es mandarle a esa academia en Florencia y allí tiene la oportunidad de conocer todo el arte italiano, más concretamente el Renacimiento, y ella se queda fascinada con el Quattrocento, que luego marca su pintura.
Justo después se va a Londres a estudiar a la academia de un pintor francés, Amédée Onsefant. He intentado pronunciarlo a la francesa, pero seguro que lo he hecho fatal. Os lo dejo escrito, ¿vale? Que lo importante de este señor es que era un pintor cubista, básicamente. Y además bastante metódico. Pero lo más importante que le ocurre en Londres es en 1936, cuando tiene la oportunidad de visitar la Exposición Internacional de Surrealismo. Entre todas las obras, Leonora siente una conexión especial con la que además forma parte de la portada del catálogo. Una pintura que se llama Dos niños amenazados por un ruiseñor y que está pintada por Max Ernst, que ya os dije en el otro vídeo que me cuesta un montón pronunciar el nombre de este señor, socorro. Lo curioso es que justo un año después, una amiga suya en una cena le presenta a este pintor, que en ese momento ya era casi como una rockstar del surrealismo. También os digo, le dio tiempo porque tenía 46 años. Y la cosa es que Leonora primero se enamora de su arte y justo después se enamora de él. Pero es que ni la diferencia de 26 años de edad pudo frenar la relación. Y aquí los tenéis, a Romeo y su nieta. Teniendo el contexto del padre de Leonora Carrington, podéis imaginar que esta unión no le hizo ni pizca de gracia. Así que la pareja emprende una huida que les lleva primero al sur de Londres. Más tarde ya se mueven a Francia, a París, donde Leonora además tiene la ocasión de participar en la exposición del surrealismo de ese año, de 1938. Y finalmente se instalan en San Martín de Ardèche, en una casita rural del siglo XVII. Y es maravilloso porque esa casa se convierte en una obra de arte total, llena de relieves, de murales, de esculturas colosales que llevan a la vida esas ideas surrealistas de la pareja. Max Ernst, por ejemplo, se centra sobre todo en el jardín, que crea toda una serie de seres amenazantes, protectores de la casa, y Leonora Carrington se ocupa más bien del interior. Sobre todo las pinturas que hacen las puertas y las ventanas son increíbles, un poco siguiendo la línea de lo que hacen sus pinturas. Y todo esto lo podemos conocer al detalle sobre todo por las fotografías de Lee Miller, una fotógrafa exquisita que a lo mejor os suena por ser la señora que se coló en la casa de cierto dictador alemán, que en realidad era austriaco, y se hizo tremendos fotones en su bañera, coincidiendo justo con el día de su fallecimiento. Si no la conocéis tenéis que buscar sobre ella porque es maravillosa. Pero como he avanzado antes, la vida de Leonora no fue fácil, y aunque aquí la encontramos feliz viviendo su idilio amoroso, la cosa le duró más bien poco. A consecuencia de la guerra, en 1940, Max Ernst es arrestado por segunda vez, acusado de ser enemigo del régimen, dado que era alemán, y se le envía a un campo de concentración. En Memorias de Abajo, que veréis que lo menciono varias veces, es un libro escrito por ella en el que recoge todos los sufrimientos que tuvo en esa época, recoge lo que sintió en ese momento. Estuve llorando varias horas en el pueblo, luego volví a casa, donde me pasé 24 horas provocándome vómitos con agua de azahar, interrumpidos por una pequeña siesta. Esperaba aliviar mi sufrimiento con estos espasmos que me sacudían el estómago como terremotos. Ya os avanzo que aunque sus caminos se separasen, ambos se recordaron para siempre. En octubre de 1924, el escritor francés André Breton publica un texto que lo cambiará todo. Este era el primer manifiesto del surrealismo y tendría como consecuencia la consolidación del movimiento del inconsciente, de los sueños y de los límites entre realidad y ficción. Por definirlo de alguna manera, un tipo de arte en el que todo es posible. Pero claro, supongo que esta es la parte bonita de la historia, porque pese al discurso emancipador del surrealismo, estuvo siempre encabezado por hombres. Fueron muy pocas las mujeres que estuvieron en el grupo principal, ya os digo que luego había subgrupos y que se desarrolló también al margen de las reglas de Breton, muy a su pesar, pero la mayoría de mujeres que formaron parte de ese grupo lo hicieron como mujer de. Antes de que alguien me salte con un "eso no significa nada", dejadme que cite lo que escribió André Breton en el segundo manifiesto surrealista, publicado un poco después, en 1930. El problema de la mujer es el más maravilloso y perturbador que existe en el mundo. Si bien los surrealistas dan voz a las mujeres, lo hacen un poco a medias. Parece que no pueden acabar de desligarse nunca de la figura de la musa. Sobre todo tienen una serie de arquetipos de mujer que son los que les gustan. El más conocido seguramente os suene es el de la femme fatale, que básicamente es una mujer manipuladora que da miedo por su belleza, su seducción, que lleva al hombre a hacer cosas malas. Luego está la femme sorcière, que es la sabia, la hechicera, la maga. Y por último está la femme enfant, que es la de la belleza, la fragilidad, la inocencia de la juventud. Realmente, si lo pensáis, Leonora cumplía absolutamente todos estos roles, pero sobre todo era la viva imagen de la niña perfecta. También os digo, salir con un señor que le saca 26 años pues no ayudaba. Y encima es que Max era muy canoso desde muy joven. De hecho, encarnaba también este arquetipo que el propio Breton llegó a decir: "Tu belleza y tu talento nos tienen mesmerizados. Eres la imagen misma de la femme enfant".
No se puede negar que esta relación con Max, además de su amistad con otros surrealistas, como por ejemplo Man Ray, Paul Eluard o el mismísimo André Breton, ayudó a que a Leonora se le abriesen un montón de puertas. Como por ejemplo esa exposición que os mencionaba antes, la del surrealismo de 1938 en la que ella pudo participar. Pero aún así le costaba bastante que la viesen como algo más que una musa. A estas alturas ya habréis visto que Carrington era una señora de armas tomar y no se dejaba vacilar ni media con estas cosas. De hecho, hay una anécdota que dice que una vez Joan Miró le dio dinero para que comprase tabaco y que ella le devolvió la pasta y le dijo: guapo, tú ya eres mayorcito y te vas a comprarla tú. Es que la amo, si me preguntas. Y esto era siempre así que tanto ella como Remedios nunca se llegaron a sentir cómodas del todo con la élite surrealista. Y de hecho su amiga Leonor Fini, que también formaba parte del grupo y ella misma posó para una de sus obras, La Alcoba, que es un cuadro precioso, por cierto, que si no conocéis a Leonor Fini tenéis que buscar sobre ella, llegó a afirmar sobre Carrington algo que me parece como muy acertado. Dice que nunca fue surrealista, sino una verdadera revolucionaria. Y volviendo al tema de ser musa, Leonora rechazó muchísimo esta categoría y de hecho tiene una frase muy mítica que yo diría que es la más famosa de ella, que dice: nunca tuve tiempo de ser musa de nadie, estaba demasiado ocupada rebelándome contra mi familia y aprendiendo a ser artista. Su vida da buena cuenta de ello, pero por desgracia lo peor estaba por llegar. En 1939, Leonora pinta un retrato de Maxers, cuanto menos curioso. En él vemos al propio Max, distinguible por esa cabellera blanca que os decía, vestido con un abrigo muy llamativo que acaba casi como en una cola de tritón, y se encuentra en un paisaje totalmente helado, desolador. Yo creo que lo más interesante es lo que se ve al fondo. Uno de los míticos caballos de Leonora, pero completamente congelado. Además, si os fijáis en la lámpara que lleva él, también tiene uno de estos caballos que parece como atrapado. A esta pintura se le han sacado millones de interpretaciones, pero en mi caso yo creo que revela algo obvio, que es que la imaginación de Leonora era tan desbordante que se sentía un poco atrapada bajo la sombra de ese pintor, ¿no? Que era ya un señor posicionado. Supongo que la respuesta la habríamos encontrado en algún punto si hubieran seguido juntos, pero como os comentaba antes, la cosa no fue así, porque Max fue encerrado en ese campo de concentración. Como os decía, Leonora lo pasó fatal, estuvo varios días recluida, sin comer, no quería salir de casa y finalmente una amiga suya le convenció para seguir con su vida y concretamente para huir. La idea era ir a España y más tarde a Portugal y desde Lisboa marcharse a la otra punta del mundo. Ella misma dejó por escrito estos momentos. Volví a casa y pasé la noche ordenando cuidadosamente las cosas que pensaba llevarme. Cupieron todas en una maleta que tenía debajo de mi nombre una plaquita de latón incrustada en la piel en la que estaba escrita la palabra revelación. Que por si no lo sabéis, así se llamaba la exposición que hicieron hace unos años en la Fundación Mafre. O sea, yo viví un sueño en esa exposición. Supongo que os estaré poniendo alguna imagen por aquí, porque en España todavía es muy difícil ver obras de Leonora Carrington y además me está ayudando mucho para hacer este vídeo. A partir de aquí yo intento buscar una parte positiva en la estancia en Madrid, entonces os voy a contar primero eso. Y es que Leonora tiene la oportunidad de visitar el Museo del Prado, igual que lo hizo Remedios en su momento. Y también crea una fascinación especial pues, por todo el arte flamenco, por Bruegel el Viejo, por Patinir y muy especialmente por el Bosco. Por cierto, una curiosidad ajena al tema porque me apetece. ¿Sabéis que durante la Guerra Civil el Museo del Prado mandó sacar todas sus obras para evitar que se destruyesen? Según tengo entendido, primero fueron a Valencia, después pasaron a Cataluña, al sur de Francia y finalmente a Suiza. Las imágenes sacando las obras e incluso las de dentro del museo son bastante impactantes. Leonora las vio de milagro porque fue justo después. Y ya entrando en la parte cruenta, voy a hacer una especie de alegato, ¿vale? Porque normalmente las artistas que han sufrido una serie de cosas traumáticas, siempre parece que eso opaca toda su obra y que tiene que estar su obra centrada siempre en eso. Al contrario de lo que les pasa a ellos, que siempre se dice que se tiene que separar la biografía del artista. Para mí es importante conocer la historia para entender las obras de los artistas o para al menos conocer todo su contexto, pero no quiero ser sensacionalista. Entonces, si os interesa la parte de lo que vivió Leonora Carrington, os recomiendo que leáis el libro Memorias de Abajo, que es un libro que escribió ella misma para desfogarse, para liberarse de esa carga, y os aviso que es un libro muy duro. Como no quiero que se nos ponga mal cuerpo, yo voy a pasar directamente a que sufre un brote psicótico gigante y que aparece su padre en escena y la interna en contra de su voluntad en Santander en un sanatorio mental. Sanatorio en el que
recibe una serie de tratamientos muy invasivos que le dejan muy descolocada. Tiene un cuadro durísimo que se llama Down Below, que representa los jardines de la clínica en Santander, que era un sanatorio para señoritas pudientes, y en el que encontramos su autorretrato como una figura alargada, que se siente como aprisionada. Y el resto de personajes son figuras extrañas, monstruos con máscaras, que representan un poco ese descenso a los infiernos por la medicación que le hicieron tomar, que incluso le hacía escuchar voces. Para que veáis que también tiene guiños a la pintura clásica, este tema de figuras como charlando, se llama conversazione, y es como un tema muy típico del 480 italiano. También os digo lo de las artistas y los sanatorios en los que son internadas en contra de su voluntad, es una cosa como para estudiar aparte, porque es muy heavy la cantidad de mujeres que tuvieron que vivir esto. Se me ocurre, por ejemplo, Camille Claudel, que estuvo encerrada en un sanatorio mental durante 30 años. De hecho, es que falleció allí, olvidada y completamente sola, pero por suerte ese no es el destino que tuvo Leonora Carrington, que huyó de allí hacia Lisboa. Justo a tiempo, oye, porque su padre le quería mandar a otro sanatorio en Sudáfrica. Algo que parece que la gente en general no sabe es que la primera parada a la que fue Leonora después de salir de Europa no fue México. Ella primero estuvo un tiempo en Nueva York, e incluso he leído en algunas fuentes que pasó también por Chicago. Su manera de huir es un poco particular. Tiene un matrimonio de conveniencia con un amigo que era poeta, Renato Leduc. Ella y Renato tuvieron una relación bastante rara, corta en el tiempo. Fueron amigos toda la vida. Y sí que es cierto que chocaban porque su mentalidad era bastante distinta. Renato, por ejemplo, adoraba las corridas de toros, que era una cosa que para Leonora Carrington era el horror hecho espectáculo. Cosa con la que estoy de acuerdo. Ole, es que esta señora todo bien. Y el caso es que para Carrington, Nueva York es un soplo de aire fresco. Por fin está lejos de su familia. Por fin es libre. En alguna que otra entrevista que dio ella misma, porque ya veis que cito mucho esto, es que fue una señora bastante longeva y falleció hace relativamente poco, en 2011, dijo que en esa época estaba por allí Peggy Guggenheim, que sabéis que es la de los museos, ¿sí? Que era como una de las marchantes y coleccionistas de arte más importantes de la época, y que fue bastante generosa porque trajo a Estados Unidos a muchos artistas europeos. Así que en esta época también tiene contactos con Max Ernst, que está por allí, que además acaba casándose con Peggy. Y también está por allí André Breton y su mujer Jacqueline. Y por fin llegamos a México. México tiene una indudable atracción para los artistas. De cada 10 que llegan, se quedan 8. Y aquí está la pintora inglesa Leonora Carrington, donde se asienta junto a otros intelectuales europeos. Ya os conté esto en el vídeo de Remedios Varo. Si os interesa podéis verlo allí. Porque básicamente es donde se conocen y crean esa amistad tan bonita que recojo en mi libro. La Superpop de Historia del Arte, amiga. ¿Ves tú? Es como una revista de salseos, pero de historia del arte. Por si te interesa, amiga. El resumen es que crean una familia entre todos los intelectuales exiliados. Y a Leonora es que cualquier cosa le sirve para crear un pedazo de cuadro. Por ejemplo, tiene uno que se llama Artes 110, que el nombre es el nombre de la primera calle en la que vive en México. Y es una obra súper poética, porque vemos una cabeza que es la propia artista volando por ahí con su alter ego, que es el caballo, sinónimo de la libertad, y que deja atrás un mundo destruido, en guerra, que es una representación de Europa, para llegar a un nuevo mundo. Que esto es una alusión a la Bella Durmiente, porque está ahí la rueca que la protagonista se va a pinchar con ella y a sufrir una metamorfosis. Aunque como veis no era natural de México, Leonora sienta las raíces aquí y también es tomada en cuenta por parte de la sociedad mexicana en cierto punto, llegando incluso a representar la cultura local en sus obras. En ese sentido tiene una obra impresionante que es un mural gigante que hizo para el Museo Nacional de Antropología de Ciudad de México. Se llama El mundo mágico de los mayas, que esto ya te indica cosas, e intenta capturar toda esa visión de la cultura maya visitando todas las zonas relativas a la misma para pintarla a la perfección. Vemos símbolos que mis seguidoras mexicanas enseguida vais a saber reconocer, como la serpiente emplumada o Quetzalcóatl, ese inframundo que es el reino de Xibalbá, o los rituales o simplemente las tradiciones y el día a día de los mayas. Es una obra que solamente puedo describir como fascinante y que además pude ver en persona, lo cual me emociona muchísimo. Bueno, perdonad que se me ha movido el plano porque basta que me quiera poner a grabar para que me llamen 500 personas, como si yo fuese importante o algo. La cosa es que justo me ha pillado empezando un nuevo apartado, así que genial. Y es el momento en el que Leonora por fin puede crear una vida normal. Porque más allá de asentarse y crear esa familia con los intelectuales, ella es capaz ya de echar raíces, de estar tranquila, que es algo que no había vivido hasta este momento. Y de hecho es que fue en México donde conoce Leonora a su gran amor, el fotógrafo húngaro Emerico Weisz, al que más bien se conoce como Chiqui,
y con el que se casa en 1946 en una boda preciosa, súper íntima, que nos ha dejado imágenes capturadas por Cathy Horna que me encantan. Al final acaban teniendo no uno, sino 2 hijos juntos. A mí me parece que esta relación, que es muy bonita y muy sana, se ve reflejada también en sus obras, y es que a partir de este momento parece como que su arte se llena de luz. Aunque también os digo, puede tener que ver con el hecho de vivir en México, donde el sol brilla, cosa que en Inglaterra pues no ocurre. Pero por ejemplo tiene una obra pintada justo un año después de casarse, que es preciosa, en la que se ve a Leonora y Chiqui unidos en una especie de vehículo extraño sobre la mágica tierra de México. Y están guiados por una criatura fantástica que cuelga de una cometa. Bajo ellos el suelo se abre para mostrar todo un mundo de símbolos ocultos, de figuras femeninas. Pero para mí lo más bonito de esta obra es el título. Se llama Chiqui ton país, en francés, que significa Chiqui tu país. Básicamente es un grito al amor, a decir que mientras estén juntos, ellos van a ser su propio país, su hogar. Voy a llorar. Como seguramente sabréis, muchos artistas a lo largo de la historia vieron su creatividad cohibida por culpa del ámbito doméstico y de la maternidad. Es algo que suele pasar, cuando tienes un bebé pasas de ser un sujeto a ser muchas veces la madre de y no existes. Pero en el caso de Leonora, su maternidad fue como un soplo de aire fresco también para su arte. Y fue además algo compartido con sus amigas, porque Remedios no tuvo hijos, pero Cathy sí que tuvo hijos, y de hecho la niña que tuvo se llamó Nora en honor a Leonora. A mí me encanta porque Carrington le hace una cuna preciosa a esta niña junto a su padre José Horna, que era ebanista, que es una cuna como con forma de barco y decorada con esos seres fantásticos que tanto le gustaban a ella. Y además, si te fijas bien, muchas de sus obras, que son como fantásticas, mágicas, sacadas de un cuento, en realidad son alusiones a su familia. Pero como os decía, nunca olvidó su pasado. Sí que es cierto que ahora piensa en Inglaterra de otra forma, y cuando pinta su mansión lo hace con unos ojos un poco más nostálgicos. Yo empatizo con ella porque soy muy de romantizar el pasado y soy melancólica por naturaleza, por desgracia. Pero tiene una carta en la que reflexiona al respecto y escribe: tengo ganas de volver a Inglaterra el año que viene. Seguramente se me pasará, como ocurre siempre que siento nostalgia de Inglaterra. Creo que hay una obra de Leonora Carrington que refleja muy bien todas las ideas que hemos estado recopilando a lo largo de este vídeo. Se llama Y entonces conocimos a la hija del Minotauro, y representaba una escena fantástica en la que vemos 2 niños, que en realidad son sus hijos Gabriel y Pablo, que están observando una especie de ritual que ocurre delante de ellos y de la presencia de un Minotauro, que al contrario de cómo se suele asociar este animal, está tranquilo y apacible. Además vemos por ahí una bailarina fantasmagórica y un par de perritos, pero la imagen más inquietante es la que ocupa el espacio central, la llamada diosa blanca. Quedaos con esta idea porque es uno de los símbolos de referencia de toda la obra de Leonora Carrington y está inspirada en un libro que leyó, que además se llamaba exactamente igual. Básicamente es una figura que representa el empoderamiento femenino. Como habéis podido comprobar, Leonora siempre fue rebelde y creyó muchísimo en la causa de la liberación de la mujer. Pero esta lectura de la diosa blanca le cambia absolutamente la vida. El libro trata básicamente de un culto de deidades femeninas que fueron erradicadas de los libros, pero de la que todavía quedan pruebas como entre acertijos, que esto es una cosa que a ella le encantaba. Por eso las obras de Leonora están llenas de heroínas, de diosas poderosas y sobre todo de esa diosa blanca que a veces se representa casi como una diosa tripartita. Ya veis que esto tiene mucho que ver con su vida también, con sus 3 amigas, entonces le venía de perlas. Además, se vinculó desde muy pronto a los movimientos feministas y a cosas como el ecofeminismo, que tiene mucho que ver con la relación con los recursos y con la naturaleza. Y llegó incluso a acoger reuniones en su casa. Y entrando al mundo de la magia, como os decía, tanto ella como Cathy y Remedios se conocieron como las brujas del surrealismo. Todas ellas compartían una fascinación absoluta por lo sobrenatural, el mundo de la magia, de la alquimia, y Leonora diseñó un tarot precioso, chicas, que lo necesito. Mi cumpleaños ha sido hace poco, así que si me lo queréis regalar, guiño guiño, codazo, patada voladora. Sobre todo, Leonora Carrington y Remedios Varo leen un montón de libros al respecto que les dan toda esa iconografía que luego plasman en su arte. Toda la idea de los arcanos, por ejemplo, que aparece luego en obras como El carro de Molly Malone, en el que la figura que vemos es la prota de una canción popular irlandesa, pero además vemos los arcanos del carro, que por cierto, todas estas figuras fantásticas que estáis viendo se vieron también traducidas a veces en obras escultóricas, porque tampoco lo he mencionado, pero Leonora tuvo una época, sobre todo más al final de su vida, en el que hacía muchísima escultura, que a mí me impresiona incluso más que la pintura. También hace muchas máscaras que comparte con sus amigas. Hay una sesión preciosa de Remedios Varo con una máscara hecha por Leonora Carrington y que además las fotos las hizo Cathy Horna. Y ya para acabar, a mí me gustaría hacer una reflexión porque aunque Leonora ha sido muy querida y se ha considerado ya dentro de su época una figura clave para el surrealismo,
durante bastante tiempo ha pasado desapercibida. Ya os digo que yo no estudié ni a Remedios Varo ni a Leonora Carrington en la carrera. Y a mí me parece alarmante porque estudiando Historia del Arte es lo mínimo que se espera, ¿no? Sé que en México se puede ver más fácilmente, pero aquí en España es muy complicado acceder a obra de Leonora Carrington. Pero bueno, poco a poco se está colocando en su lugar como artista rebelde, salvaje, bruja y todo lo que queráis. Pero básicamente una señora que se atrevió a romper con absolutamente todo con tal de encontrar su lugar en el mundo. Bueno, como siempre, muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que te haya gustado el vídeo, que hayas conocido más sobre esta enigmática pintora. Yo la adoro. Ya sabéis que el canal está empezando, así que una suscripción se agradece muchísimo. Si le dais like, yo soy feliz. Si no os ha gustado, pues no pasa nada, ¿vale? No hace falta que hagáis nada. Siempre abierta a que me dejéis próximos temas que os apetezca que tratemos. Y nada, gracias por todo. Un besito.